Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Shabbat Shalom, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo, viernes en Israel, Galilea. Vamos a estudiar la porción de la Torá del Antiguo Testamento que corresponde a este Shabbat. Tal como venimos haciendo ya muchos meses juntos. Para los que no me conocen, nosotros estudiamos, de acuerdo al calendario hebreo, cada Shabbat, la parte que se lee, que se estudia en el judaísmo, en las sinagogas, en todos lados, cada Shabbat. Y venimos haciéndolo juntos varios meses y es increíble encontrar la relación íntima de lo que nos muestra la Torá y todos estos eventos que aparecen en las historias de la Torá, la relación íntima con lo que pasa hoy en el mundo, en nuestra sociedad, y los mensajes que recibimos a través de estas porciones de la Torá, que parece como si fueran, no sé, códigos, o yo digo desde mi humilde punto de vista, parece que este libro hubiera sido escrito para estos días. Es decir, que también la relación entre cada Shabbat con su porción y lo que ocurre en la vida nuestra es increíble. Ahora vamos a ir a la parashá de este Shabbat que se llama Pinhas, que es el nombre de uno de los hebreos, del pueblo hebreo, el hijo de Eliezer, nieto de Aarón. Estamos en el libro Números, que en hebreo se dice Ba Midbar, que quiere decir en el desierto. Y estamos en el capítulo 25, aunque esta para allá se entiende desde el final del capítulo 24, pero vamos a primero recordar qué es lo que pasó, porque esto está conectado con lo que pasó en la para allá anterior, y son dos porciones fascinantes con un montón de profundidad y de cosas así que dejan boquiabierto al que los lee. Para el que no sabe hebreo, para allá, la palabra en sí quiere decir evento o ocurrencia, pero se lo traduce como la porción de la Torá de esta semana. Entonces, estamos en hebreo, les digo el número, estamos en Ba Midbar, en el final en Haf Hei, y después empieza directamente Pinhas. Entonces yo les cuento el contexto. En la parashá anterior, para los que no la vieron, que vean el video anterior, es muy importante, y los que la vieran ya se acuerdan de lo que hablamos, pero lo que había pasado es que dos personajes muy malignos, Balak y Balaam, que los dos eran brujos y odiaban al pueblo de Israel, habían intentado maldecir al pueblo de Israel. O sea, Balak, porque temía al pueblo de Israel, porque veía que tenía tanto éxito en todo lo que hacía y cómo quería llegar a la tierra prometida, porque era justo antes de entrar en la tierra prometida, él quería pararlos. Entonces fue a Balaam, que era otro mago, que tenía poderes en su palabra, que podía maldecir y hacer un gran daño. Y lo que pasó al final, haciendo esto más corto, ¿no? Porque yo les recomiendo que escuchen el video anterior para que entiendan más profundamente, pero lo que pasó al final es que Balaam, cuando trató de maldecir, le salieron bendiciones de la boca. Entonces, ¿qué pasó? Se quedaron los dos muy decepcionados, pero tramaron otro plan, porque el pueblo de Israel estaba ya al lado del pueblo medianita y ya estaban muy cerca de la tierra prometida, y al parecer en esa zona había una especie de mercado, pueblos así de los medianitas, y lo que planearon Balak y Balaam era que las mujeres medianitas seduzcan a los hombres hebreos, porque dicen que las medianitas eran muy bellas. ¿Y por qué hicieron eso? Porque lo que ellos entendieron, Balaam y Balak, es que no lograban hacerle un daño al pueblo de Israel, porque para poder hacerle un daño a alguien, ese alguien tiene que él
pecar mucho, tiene que hacer él daño a otra gente, tiene que él ser malo o sacar de sí energías negativas, diciéndolo simplemente. Porque cuando uno actúa mal hacia el prójimo, uno abre como grietas en su, digamos, cáscara, o no sé cómo llamarlo, clipa. O sea que cuando hay grietas, también el mal puede entrar en mí. O sea, cuando yo saco mal, me va a entrar mal. Entonces, ellos decidieron hacer que los hombres pequen, que los hombres hebreos pequen, y así iban a poder dañar al pueblo hebreo, porque ellos querían desconectar el alma del pueblo hebreo, o sea, querían desconectar al pueblo de Dios, y se puede hacer un paralelismo con desconectar el alma. Y no sé si a alguno le suena eso de desconectarle el alma a la gente, ¿no es cierto? En estos días. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, esos hombres hebreos caen en la trampa, y vamos a leer un poquito de lo que pasa aquí. Vamos al capítulo 25 de Números. En el capítulo 25 comienza así, de la Reina Valera. Dice: y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y alegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y ahora vamos a la primera clase de hebreo, que esta clase va a ser un poco fuerte, porque voy a tocar un tema muy fuerte. Vamos a analizar lo que pasa aquí, y ahí vamos a aprender varias palabras hebreas. Vamos a ver la frase en hebreo, y por supuesto que luego la explico. Dice: Ve'itzamed Israel le Baal Peor, ve'ejar af Adonai be Israel. O sea, que aparece aquí el nombre Baal Peor. Es decir, que lo que se describe es que los hombres israelitas cayeron en la trampa y fueron con las mujeres, y también empezaron a adorar a los dioses de ellos, los dioses paganos, y a participar en rituales. Y ahí aparece que dice que venían ante Baal Peor. Bueno, no sé si muchos de ustedes saben lo que es Baal o han escuchado ese nombre, pero ese es un dios muy, muy antiguo, el dios de los sacrificios humanos. O sea, eso es algo histórico, no es un invento mío. Pero lo interesante aquí es ver cómo lo describen. En español dicen Baal Peor, y en hebreo también dice Baal Peor. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se dice boca abierta en hebreo? Se dice Pe Paor. Pe es boca y Paor es abierto. O sea, y Baal Peor, ¿por qué se llama así? Porque era ese dios, era una estatua muy grande que tenía hecha de algún tipo de metal, porque dentro de ella ponían leña y prendían fuego, y la estatua era como una especie de toro, buey, con cuernos, con las manos hacia adelante, y tenía agujeros y tenía la boca abierta. Ahí está, Baal Peor, abierto. O sea, la boca de esa estatua era para echar ahí a la gente que quemaban. Y les voy a hacer una descripción un poquito fuerte, pero esto es histórico, esto es antropología, no es invento mío. O sea, la estatua de Baal tenía varios agujeros en distintas alturas, y algunos estaban hechos para animales pequeños, animales más grandes, y el de arriba era para niños, para bebés. Y fíjense que en toda la zona del Medio Oriente, miles de años, eso era normal, esos sacrificios humanos. ¿Y qué pasó cuando llega Moisés con la Torá? Cuando llega Moisés con la Torá, Moisés tiene que empezar a educar al pueblo hebreo. Les cuento algo, algo personal. Yo llegué a Israel a los 16 años con mi familia, con mis padres, y
estuve en la secundaria y ahí inmediatamente conocí a mi mejor amiga, que hasta hoy somos muy amigas, una mujer israelí que se llama Orit. Y yo a los 16 años todavía no sabía y no conocía tanto de la Torá, pero yo ya empezaba a leer y yo estaba horrorizada. Y yo le decía a mi amiga Orit, pero ¿cómo es esto? Mirá este libro de qué está lleno, de muerte, asesinatos, depravaciones, sacrificios. Y yo le digo, ¿ese es el pueblo elegido? ¿Qué pueblo elegido? Entonces ella me dijo, no a los 16 años, me lo dijo años después, me lo dijo varios años después, me dijo, Silvia, ser pueblo elegido no es un derecho, como decir, yo nací hijo de la reina y del rey, ahora ya está, yo tengo todo en bandeja. No, no, no. Ser pueblo elegido es una obligación, es decir, tenés que empezar a cumplir con la ley de Dios. Podemos no llamarlo ley tampoco y decir con la ética de Dios, con la moral de Dios. O sea, Dios elige a un pueblo, pero hay que educarlo, porque cuando Moisés los sacó de Egipto, ellos venían de una cultura pagana que también hacía las mismas cosas y él tuvo que traer las tablas de la ley y enseñarles, por ejemplo, ni que hablar de no matarás, porque, pero digamos cosas más simples como no darás falso testimonio. O sea, ellos no sabían que no se podía mentir. Eso era totalmente normal. Tampoco sabían que no se podía matar, ya que estamos, ¿no es cierto? O sea, de vez en cuando había que matar a alguien y ellos no sabían que eso estaba prohibido. Y cuando Dios dice que no adorarás a otros dioses más que a mí, también era por eso, porque la adoración a esos dioses era también con mucho sacrificio humano. Y en los libros de la Torá, donde hay cantidades enormes de leyes que Moisés trae a través de su contacto con Dios, también se habla de eso, de que tienen que dejar de hacer sacrificio humano. Está escrito en la Torá. Y vamos a tocar otro punto. Vamos a hablar, por ejemplo, de Abraham y Isaac. Abraham ve Yitzhak en hebreo. ¿Qué pasa con Abraham, el patriarca? Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo. Y él se lo lleva, su primogénito, el único hijo que le nace cuando él tenía casi 100 años, su primer hijo. Y él va a hacerlo. Y justo en el momento antes de sacrificarlo, Dios lo para y le manda un animal en su lugar. Porque había que educar al pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo era parte de este Medio Oriente. Miles de años todos hacían lo mismo. O sea que al parecer, eso de que lo mandan a sacrificar a su primogénito era algo que se hacía. Sí, es verdad. O sea, les cuento otra cosa personal. Yo viví 20 años en Jerusalén, fui estudiante en Jerusalén y cerca de la ciudad antigua de Jerusalén, donde la famosa ciudad antigua, hay un valle que se llama Gei Ben Hinnom, que es donde está hoy el edificio de la Cinemateca de Jerusalén, donde todos los estudiantes íbamos a ver películas así intelectuales. Estábamos todo el tiempo en la Cinemateca. Solo hoy yo me doy cuenta, porque analizo todo esto, que primero ustedes habrán visto en las Biblias que muchas veces se llama al infierno, se le llama Gehenna, ¿no es cierto? Que aparece muchas veces Gehenna. Bueno, está mal dicho y escrito porque viene de Gehenom, se dice en hebreo Gehenom, ¿ok? ¿Y de dónde viene Gehenom? Viene de Gei Ben Hinnom, que es ese lugar de donde les estoy contando, que está la Cinemateca de Jerusalén hoy, que es un valle. ¿Y qué quieren decir esas tres palabras? Gei Ben Hinnom. Gei quiere decir valle, Ben quiere decir hijo o niño, y Hinnom quiere decir llanto o gemido. Y lo que se sabe a nivel histórico es que en ese valle había
una gran estatua del dios Baal, de ese mismo dios, donde se tiraban los sacrificios, donde se llevaban animales, niños, y se los hacía entrar en la boca, en ese Pe-Paor, Baal Paor, o sea, la boca abierta. Así que el infierno, la palabra infierno viene de ahí, porque dicen que se escuchaban los gritos en ese valle. Así que imagínense lo que era eso, para que la palabra infierno venga del nombre de ese valle. Entonces, lo que yo trato de explicar es que aparece muchísimo aquí en la Torá, y también hay mucha gente que me lo pone en los comentarios, porque en todas las porciones anteriores ha aparecido todo el tiempo el tema de los sacrificios de animales en el altar, y se describe todo el tema de la sangre, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente me ha escrito, ¡ay, qué horror, cuántas cosas, cómo puede ser! Pero hay que entender que paulatinamente había que sacar al pueblo de lo que estaban acostumbrados miles de años, porque así era el mundo en esa zona. Entonces pasaron de humanos a animales, y después dejaron de sacrificar todo. O sea, que ahí ven como todas las leyes de la Torá eran para sacarlos de eso. Entonces, aquí en esta parashá vemos que los hombres hebreos caen en la trampa que les hacen Bilam y Balak, y van con las mujeres medianitas y también participan en esas ceremonias donde aparece Baal Paor, ese dios tan terrible. Y ahí es donde Dios se enoja tanto que empieza una plaga terrible. Empieza una plaga, o sea, Dios quiere que le dice a Moisés que hay que matar a todos esos hombres, todos los hombres hebreos, sí, que participaron en esas ceremonias tan terribles. ¿Y qué ocurre? Uno de ellos se trae a una medianita, una mujer medianita, al altar de los hebreos, el sagrado altar, el tabernáculo, sí, que ellos iban llevando, y comienza a tener relaciones con ella sobre el altar, ante los ojos de todos. Y dicen que Moisés y Aarón estaban fuera llorando fuera de la tienda, que era una carpa del tabernáculo. ¿Y qué ocurre en ese momento? Estaban ya muriendo mucha gente de una plaga terrible, porque Dios los estaba castigando. Y ahí es donde aparece Pinhas, que es el carácter que tiene, cuyo nombre se utiliza para denominar esta parashá, y él toma una lanza y los mata a los dos. Entonces, lo que hace Dios, porque para empezar todo el pueblo se le viene encima a Pinhas porque los mató, y supuestamente no puedes matar, pero Dios ahí lo bendice a Pinhas, porque dice que él lo hizo por el celo a Dios, porque él se dio cuenta de la falta de respeto tan terrible, tan horrorosa que estaba ocurriendo. Y lo que dice la Kabbalah es que cuando él los mata, ahí para la plaga, o sea que cuando cesa de ocurrir ese acto tan horrible que estaba haciendo ese hombre hebreo con la medianita, de falta de respeto sobre el altar, ahí es donde para la plaga. Y dicen que murieron 24.000 personas en esa plaga. Entonces, lo que ocurre con Pinhas es que, por supuesto que no se puede matar, o sea, que eso es un pecado. Pero lo que explica la Kabbalah es que en el momento en que él hace eso, él realmente muere, porque vienen encima de él. Todo el pueblo hebreo lo quiere agarrar porque él mató, y al parecer él le da un infarto del susto. Y lo que ocurre es que le entran las almas
de los hijos de Aarón que habían muerto en el altar por haber quemado el fuego extraño. Y ahí es como él sigue parado, él no muere. Pero lo que sí se explica es que una persona que mató, bueno, no puede hacerlo. O sea que él sí murió, pero hubo un intercambio de almas ahí, porque Dios lo bendice como para que él va a ser sacerdote para siempre, él y su simiente. Pero hay que entender que como él, Pinhas, su alma fue la que mató, se fue de él y entraron dos almas muy elevadas y eso iba a continuarlo para que pueda seguir siendo sacerdote. Así que, qué para allá, ¿no es cierto? Qué fuerte todo esto, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me gustaría tocar aquí es primero el mensaje tan fuerte de lo que es la imposibilidad de hacerle un daño a quien no peca. O sea que yo no estoy hablando de, no sé, de este pecado o del otro pecado. Estoy hablando de pureza de corazón, de buena intención, de amar al prójimo como a ti mismo, que eso es la esencia de la Torá. Es decir, que cuando uno está en esa vibración, nadie le puede hacer un daño. Y ahí vemos como cuando ellos perdieron esa pureza, ahí empieza el desastre. Y luego también vemos que una persona toma en sus manos la ley, como hizo Pinhas, y hizo algo por celo a su Dios, porque se dio cuenta de la falta de respeto, de la, podemos decir, humillación hacia lo santo del altar, que era el altar de Dios. Y él hizo algo para parar lo que estaba pasando, pero que luego hay también un precio, pero hay también algo que es hacer lo que hay que hacer cuando uno ve lo que está mal. Es decir, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando estamos viendo algo que está haciendo un desastre en nuestro mundo, en nuestra sociedad. O sea, hay veces que tenemos que sacrificarnos nosotros, nuestra pureza, digamos, porque, por ejemplo, Moisés también mató. Moisés mató a un soldado egipcio, a un guardián egipcio que estaba maltratando a un esclavo hebreo. O sea, él vio lo que es injusto y él hizo lo que él sintió que tenía que hacer y aún así siguió siendo Moisés y es hoy en día el profeta más grande de la historia del pueblo hebreo. O sea, por supuesto que yo no digo que hay que actuar con violencia ni nada por el estilo, pero sí que hay veces que cuando hay algo injusto, algo que está dañando a todos, que no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Y otra cosa más muy, muy linda que se puede decir, que explica la Kabbalah, es que Dios no solo te juzga o te valora de acuerdo a lo que has hecho, digamos a tu karma, sino también a tu futuro, a tu potencial de lo que puedes hacer. Y eso es el caso de Moisés también. Entonces, cuando hay un alma que tiene un potencial muy alto de hacer mucho bien, entonces quizás su karma se va a limpiar más fácilmente. Sobre todo si a veces uno tiene que sacrificar su propia pureza para ayudar. Y como dicen en la Kabbalah también, ayer, por ejemplo, en la transmisión que tuvimos con Raúl Durán, que fue maravillosa, que les recomiendo a todos verla, él nos contaba que las almas de los justos que tienen que venir a este mundo a ayudar a elevar la vibración, no quieren venir porque saben que este mundo es muy denso, es terrible y tiene muchas tentaciones de ensuciar lo que ya se ha logrado y que hacen una negociación muy, muy dura para que los convenzan de bajar. Así que las almas
esas almas elevadas que vienen a este mundo también saben que existe la posibilidad de que hagan errores aquí abajo, porque no es tan fácil no hacerlos a veces, y sobre todo cuando uno ve una gran injusticia y tiene que ir uno y parar lo que están haciendo, y quizás en ese acto puede haber un semi o un pecado, o sea que uno se lleva esa carga consigo. Así que eso es una pregunta muy, muy grande, muy importante, ¿no es cierto? Ese tema. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes toda esta sabiduría increíble. Y como siempre, ya ven lo interesante que es cuando uno entiende el hebreo y cómo puede ver lo que se esconde en los nombres, en las palabras. Y para eso siempre les recomiendo que lo estudien, y los que tienen tiempo, los que tienen ganas de hacer algo interesante, y sobre todo tener las herramientas para decodificar este libro que yo creo que fue escrito para estos días, para que nosotros nos reflejemos en lo que pasa en este libro y recibamos también herramientas para poder nosotros superar esta época. Así que yo les recomiendo aprender el hebreo, y para eso yo les recuerdo que yo trabajé en la mejor academia de hebreo bíblico y de todos los idiomas bíblicos, también de griego para leer el Nuevo Testamento, arameo para leer el libro Zohar, que es el libro más importante de la Kabbalah, que decodifica la Torá. Esta academia es de Israel y es la mejor del mundo en el tema, y son cursos online con profesores de habla hispana que están dedicados a eso, a que se aprenda bien a leer los libros sagrados. Entonces yo les pongo abajo el enlace para que ustedes pongan sus datos de contacto y ellos les pueden explicar las opciones diferentes que hay, porque hay cursos en vivo, hay cursos grabados, cada uno elige lo que le viene mejor. Y por último, no se olviden que ya tengo mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo. Mañana tengo un boletín, mañana sábado 7 de la tarde hora Madrid, doy el boletín con las noticias del momento, las cosas que no se pueden decir aquí, porque ya saben que no hay tanta libertad de expresión. Para eso abrí mi comunidad privada, para poder hablar libremente. Y luego fíjense en el calendario de transmisiones, porque tengo entrevistados, tengo visitas, invitados muy interesantes la semana que viene y luego la otra, y viene gente muy interesante. Y también miren todos los videos, las grabaciones, ya hay un montón de entrevistas, de invitados con información valiosísima sobre lo que está pasando y sobre todo a nivel espiritual, lo que tenemos que aprender para poder pasar este reto por el que estamos pasando. Entonces los que sean parte de mi comunidad pueden ver todo el banco de videos, pueden ver las transmisiones en vivo y también utilizar el foro, que es nuestra red social privada, donde ya hay mucha gente y todos ya están comentándose, compartiendo información. O sea, es increíble la cantidad de información valiosísima que aparece en el foro, porque ahí se puede compartir lo que ustedes quieran, mientras sea respetándose todos. Yo soy la responsable, así que yo no le voy a cerrar la cuenta a alguien por dar una opinión sobre algo o por dar información sobre cosas que nos importan a todos. Entonces, y por último, para evitar casos como, por ejemplo, mucha gente me dice que cuando yo subo un video, YouTube no le avisa, por más que están suscriptos. Entonces, he abierto esta semana Instagram y Twitter. Entonces, ustedes busquen Comunidad Silvia en Instagram, por ejemplo, únanse. Entonces, cada vez que yo subo un video, les va a llegar ahí, entonces no se lo van a perder. O sea, van a saber que he subido el video, y además que voy a estar dando más avisos, voy a estar en contacto con ustedes a través de las dos redes. Así que los invito a unirse y también tener cuidado con los impostores que aparecen acá en los comentarios de YouTube. O sea, todos los YouTubers están sufriendo de esto, de que hay cantidades de impostores que les ponen un número de WhatsApp
yo jamás les voy a poner un número de WhatsApp. O sea, todo lo que yo tengo que comunicar lo hago aquí. Me ven mi cara diciéndolo. O sea, no abajo. Y ya se van a dar cuenta cuando yo respondo, las letras de Silvia Salud Inteligente aparecen letras blancas sobre un fondo negro. Esa es mi respuesta. Cuando no es así, no soy yo. ¿Ok? Entonces no les respondan, ni por favor se les ocurra estar en contacto con ellos, ni darles el teléfono, porque son impostores que tratan de, no sé, hacerlos caer en algún fraude. Entonces, por favor, tengan cuidado. Así que, mi querida comunidad, como siempre, mi bendición de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat Shalom.